Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. La exposición de hoy día se llama El ejemplo de los leprosos. El ejemplo de los leprosos. Las historias bíblicas, hermanos, son ricas en ejemplos de comportamiento de los pueblos antiguos, de sus conflictos, sus retos, sus angustias, sus triunfos, su forma peculiar de encarar todas las situaciones que acabo de relatar. Cuando los habitantes de Israel tuvieron los suyos propios, en muchos casos dejaron testimonio bíblico de sus reacciones. Digo en muchos casos porque sabemos que lo que hay en las Escrituras no es la historia completa de Israel, ¿no? En los casos que Dios permitió que estén acá registrados, vemos sus reacciones. Lo que ellos hicieron en sí es una rica enseñanza educativa para nosotros los integrantes de la Iglesia del Señor. Mediante un hecho histórico en particular que vamos a tratar, vamos a dilucidar 4 puntos sumamente puntuales e importantes. Para lo cual, hermano mío, vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 9 al 10. Con excepción de los que están enfermitos y los que están con niños, por favor, puesto de pie, pero una vez que lo ubique, ¿ya? Segunda de Reyes, capítulo 7. Permítame leerle 2 versículos nomás. Del 9 al 10. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 9 al 10. La palabra del Señor dice así. Luego se dijeron el uno al otro: ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Todos juntos, por favor, leamos el versículo 9. 1, 2, 3. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. De acuerdo a la circunstancia, su bendita y perfecta voluntad con respecto de lo que hablamos. Ayúdenos, papito lindo, así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, hemos leído la porción bíblica que le da título a la enseñanza. Ya sabemos, ¿no? El ejemplo de los leprosos, que a su vez es parte de la historia que empezó en el sitio que estaba realizando el rey de Siria a Samaria, la capital del reino de Israel. Sabemos las 10 tribus que se habían dividido del reino de Judá, que constaba de 2 tribus, ¿no? Judá y Benjamín. Ahora leamos, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 6.
versículo del 24 al 25 para entrar en contexto. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 24 al 25. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. 25. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Permítanme darle una explicación. Una cabeza de asno, dice la palabra que llegó a costar 80 piezas de plata. En conversión a moneda actual, esa cabecita estaba costando 1.550 soles con 40 céntimos. Y un poquito de caquita de paloma, que es el combustible, la exorbitante cantidad, para un poquito de caquita, de 96 soles. En aquel entonces, en este reino, ya, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 26 al 30. 6, capítulo 6, versículo del 26 al 30, y dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: de acá tu hijo y da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Versículo 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: de acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Miren la situación, ¿eh? Y este rey, no sabemos por qué, decide matar al profeta. Versículo 31. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Miren, eran tremendas circunstancias, ¿no? Y el profeta Eliseo expresa el siguiente mensaje del Señor. Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seat de flor de harina un ciclo, y 2 seat de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Eso, a la puerta de Samaria, estamos hablando de la zona comercial, ¿no es cierto? Ahora, si realizamos la conversión en la medida de la época a las actuales, nos daría que como resultado 1 kilo de harina iba a costar 1 sol 50 y el kilo de cebada 75 centavos de sol. Y ya he dicho, el término puerta de Samaria hace referencia a la zona comercial. Y recordemos que el comercio de los pueblos antiguos justamente se llevaba en estos sitios, ¿no? El sitio donde era la entrada y la salida de los pueblos. Si consideramos que la profecía hablaba que de un día para otro se iban a tumbar los precios, ¿ya?
O sea, estamos hablando de que el profeta está hablando de un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Miren, ¿no? Entonces, es interesante notar que el reino de Israel de continuos vivía pecando contra Dios, ¿ya? Y entre ellos no se había cometido arrepentimiento. Miren a qué extremo llegan, ¿no? Que las madres comienzan a comerciar y a comerse a sus propios hijos, ¿no? Ya, incluso hemos leído, ¿no? El rey quería matar al profeta. Simplemente lo que estamos viendo es la manifestación divina de misericordia ante el terrible sufrimiento del pueblo. O sea, es una nueva, inmerecida oportunidad, un nuevo comienzo. Y todos nosotros sabemos, hermanos míos, que pese a nuestras continuas rebeliones contra Dios y en medio de la disciplina divina, siempre podemos apreciar que su misericordia es perfecta. Cada mañana que pasa, escúcheme y grábeselo en su mente. Escúcheme cada uno de ustedes, porque yo mismo escucho mi voz. Cada mañana que pasa, cada uno de ustedes y mi persona deberíamos ser consumidos por el pecado que cotidianamente cometemos. Y si no somos consumidos, es que Dios nos está dando una nueva oportunidad para cambiar. A veces vemos lo terrible que cometen otros y decimos, ay, felizmente no somos esos. Hermanos, para Dios pecado es pecado. Pecado es pecado. Y si usted todavía sigue respirando, no es porque es bautista, no porque congrega acá, no porque es el más espiritual de la iglesia. Si usted sigue respirando y el predicador todavía sigue respirando, es por la inmerecida misericordia que Dios nos tiene. Por la inmerecida misericordia que Dios nos tiene. Por ello el salmista, recordando la bondad inmerecida hacia él y por ende a todo el ser humano, él dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Y eso está registrado en Salmo capítulo 22, versículo del 1 al 2. Hermanos míos, ¿usted cree que usted merece lo que tiene? ¿Usted cree que usted merece su trabajo? ¿Usted cree que merece su salud? ¿Mereces ese niño que tienes en brazos? ¿Ah? ¿Merezco vivir todavía en este mundo? Hermanos, si la Biblia es tajante, la paga del pecado es muerte. Si por mi pecado fuera, yo debía haber nacido, ¿no? Y tener uso de razón, y al primer pecado he debido morir. ¿Usted no comete pecados, hermanos míos? Usted comete pecados de pensamiento, palabra, obra o omisión. Y lo que está pasando es que Dios tiene una inmensa misericordia. Hermano, en aquel entonces era notoria su incredulidad. ¿Es notoria la incredulidad en nosotros? Pregunto, ¿es notoria su incredulidad? Cada uno tiene que medirse, ¿no? Pesarse y darse cuenta que seguimos vivos, hermanos, por la misericordia de Dios. Reyes, capítulo 7, versículo 2. Segunda de Reyes, ¿no? Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, o sea, después que él da la profecía, ¿no? Y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Miren, es increíble, ¿no? O sea, Dios está dando esperanza a un pueblo sufrido mediante su profeta, y un principal entre ellos intentaba matar esa esperanza, poniendo en dudas las palabras del profeta. En forma por demás cachosa, este consejero real pone en duda la capacidad divina, ¿no? Usted lo acaba de leer. Y recordemos, ¿no? Cuando alguien
intenta ridiculizar la palabra de Dios, el objetivo, hermanos míos, centrémonos, es desorientar al que escucha sobre el amor, sobre la misericordia, sobre la capacidad divina de ayudar al que sufre. Es un intento de ridiculizar la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. De una forma malévola de intentar matar o poner un atajo a la fe, dado a que la fe nace por el oír y por el oír la palabra de Dios. Eliseo está hablando la palabra de Dios y este principio está registrado en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y antes de continuar esta historia bíblica, deseo, hermanos, hacer una parada forzosa y decirles, ¿ya? Lo siguiente. Cada vez que uno habla una sandez en camino contrario de la palabra del Señor, ¿saben lo que está haciendo? Está intentando que esa verdad no ayude a esa persona para que logre libertad. Y eso es sumamente peligroso, pues consejos necios suelen enamorar y sintonizan con nuestro engañoso corazón. Hermanos, tengamos cuidado de no poner en duda lo que se nos predica mediante la palabra del Señor. ¿Ya? Porque cuando una persona necesita la palabra del Señor para cambiar su vida, ¿ya? Y usted osa o yo oso ridiculizar esa palabra, ¿ya? Esa persona que no está bien, su engañoso corazón se va a enamorar más de la sandez que uno habla que lo que dice la palabra del Señor. Porque escuchar sandeces va en camino contrario de lo que dice Dios. Y regresemos a la historia bíblica. Este consejero no estaba yendo contra la esperanza natural de cualquier ser humano, ¿ya? Él está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y recibe como un rayo fulminante la respuesta. He aquí, tú no lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y aquí una nueva parada reflexiva. Hermanos, tenemos que tener sumo cuidado. Si usted no sabe los métodos de Dios para una determinada ocasión de consejería, ¿ya? Y un consejero calificado le ha hablado a una persona, ¿ya? No vaya en contra de esa verdad, porque el Señor puede ejercer su voluntad y su autoridad como le place. Una vez escuché a un pastor muy reputado que decía, no, estamos en la época de la gracia. Lo que pasó ayer ya no va a ocurrir ya. Hermano, los que piensan así hacen de esta época la desgracia de la iglesia. El Señor es soberano y puede hacer como le place. Nosotros lo que tenemos que tener cuidado es de no poner en duda cuando alguien que esgrime bien la palabra de verdad te dice algo. Hermano, yo a veces he tenido malas experiencias, ¿ya? De sentarme con una persona y decirle, mira, esto estás haciendo, esto te puede ocurrir, esto es así, esto es así, esto es así. Y yo no sé el motivo por el cual se van en contra de lo que uno dice. Ridiculizando o no creyendo lo que un mensajero de Dios le está diciendo para su vida por encargo de su Creador, por encargo de aquel que murió en la cruz, ¿ya? Y cuando sucede, sucede. Hermanos, hay personas que ridiculizan y dan malos consejos, y hay otras personas que escuchan el mensaje y piensan que con ello no es. Y hay que tener cuidado, porque no hay profecía en vano, no hay predicador en vano, no hay consejero en vano. Es un plan de Dios de misericordia para aquellos que están sufriendo. Y a veces el que está sufriendo, el que está descoordinado, es la persona que escucha el mensaje. Pero en la negrura de su corazón, ridiculiza lo que dice el predicador y lo único que logra
es como le ocurrió a este príncipe, que Dios puede bajarle la mano. El Señor ejerce autoridad como le place. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Miren, la situación está tan angustiante, ¿ya?, que estos leprosos de este pueblo, hay que recordar que la ley de salubridad judía indicaba que los que sufrían esta enfermedad se les separaba de la comunidad. Ello no significaba que eran abandonados a su suerte, ¿ya? Ellos seguían siendo alimentados, proveídos por sus familiares, pero sabemos que ante situaciones extremas, muchas veces los más pobres son vistos como estorbo, ¿no? Y son dejados de lado. Entonces dicen, bueno, pues si no nos dan comida acá, ¿qué hacemos acá, no? ¿Qué hacemos acá? Versículo 4 dice: si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. La situación está angustiante. El profeta está dando esperanza. Y un príncipe entre ellos se ridiculiza la palabra del Señor. Y ese pueblo entra en shock. No sabe qué hacer. Y démonos cuenta que los únicos que están intentando supervivir son los leprosos. Son los leprosos. Personas que sufren. Los del pueblo de Israel, los del pueblo de esta población que estaba cercada, ellos no estaban acostumbrados a sufrir. Ellos están sufriendo a mérito de esto. Pero los leprosos son personas que vienen sufriendo de tiempo. Y a veces el que está sufriendo mucho tiempo es más sensible. Y si por ley entraban a la ciudad, de acuerdo a la ley israelita, iban a ser muertos a pedradas. Si se quedaban sin hacer nada, igual la muerte llegaría porque no les están dando comida. Y llegaría el fin de su existencia. Entonces, su instinto de supervivencia mira el campamento de los sirios como una alternativa, o una de tres. Le daban muerte poniendo así fin a su sufrimiento cotidiano, pero si le daban algo de comer, ganaban aunque sea unos días más de vida. O sea, era fijo que morían si no hacían nada. Entonces su instinto de supervivencia dice: vamos al campamento asirio. Verso 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Entonces ponen en ejecución su plan. Lo interesante es que no hayan a nadie, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado? Versículo 6, versículo 7. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios, se oyese estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. O sea, Dios habla por el profeta, y Dios, cuando el profeta habla, Dios va detrás de lo que dice el profeta, ¿no? Y Dios, usando su infinito e ilimitado poder, puso en un terror angustiante en estos curtidos guerreros.
Es así. Dios está pensando en lo macro. Los planes misericordiosos de Dios. Hermano mío, usted, como el predicador, no somos un islote. Yo he sido comprado. ¿Y saben lo que ha costado mi vida? La sangre preciosa derramada en la cruz. Cada uno de ustedes tiene que darse cuenta que puede hacer que el que está resistiendo los planes de misericordia de Dios es usted mismo. Cuando no quiere alejarse de su pecado, cuando no quiere alejarse de su mala manera de vivir, que está dañando a sus papás, a sus hijos, a sus hermanos. Tenemos que darnos cuenta, hermanos míos, que no se debe contender contra el mensaje misericordioso de Dios. En la mañana se nos predicó que Dios tiene dos formas de hablar, ¿no? La escritural, ¿no es cierto, hermanos míos? Y el plan específico que tiene para cada uno de nosotros. No podemos, sí podemos, pero no debemos acallar, ¿ya?, los planes de misericordia que Dios tiene para toda una comunidad por intermedio de mi persona, por intermedio de su persona. Sabemos, hermanos míos, que Dios está en la capacidad absoluta de poner fin a cualquier angustia de los suyos, pues el salmista declara lo siguiente: escuche, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y ese Dios le susurra como una suave brisa, y si no le hacemos caso a su suave brisa, puede venir una tremenda tormenta, porque no debe osar ningún hijo de Dios oponerse a los planes de misericordia que Él tiene con toda una comunidad por intermedio de uno solo de nosotros. Él había prometido, hermanos míos, el fin del hambre y la escasez por intermedio del profeta, y estaba en ejecución su plan, y los primeros beneficiados por excelencia fueron estos leprosos, los que eran considerados inmundos, los que eran apartados, los que han sido pecadores, los que eran mal vistos. Hermano mío, hay dos tipos de disciplina. La disciplina cuando el hombre permite que la iglesia lo discipline, y cuando el hombre no quiere entregar su disciplina y Dios mismo lo disciplina. La disciplina duele. La disciplina trae vergüenza. La disciplina trae desazón. Y usted tiene que decidir caer en las manos de su iglesia o caer en las manos de Dios. Pero esa desazón, esa cosa que Dios le produce, es porque Él quiere que usted sea bendición para los demás. Y tenemos nosotros que comprender que estos leprosos, que son vistos como los inmundos del pueblo, son lo que Dios elige para llevar el mensaje de salvación para un pueblo que moría de hambre. Lo que me hace recordar, hermanos míos, que su misericordia siempre empiezan por los que más están sufriendo, y que su poder salvador se manifiesta en perfección entre los que se saben sucios y enfermos, pero deciden correr a ver a su Señor. ¿Y cómo sabemos que estos leprosos están corriendo a ver a su Señor? Porque piensan en la forma de salvarse. Pregunto, ¿Dios quiere que usted se salve o Dios quiere que usted se pierda? Dios quiere que nos salvamos. Y la única forma de salvarnos cuando nos damos cuenta que yo soy el leproso es correr donde está la salvación. Estos leprosos son solamente el sinónimo, son el símil
de lo que tiene que hacer una persona que se da cuenta que está leproso, que está mal. Debe correr al campamento que Dios le está mandando que vaya. ¿Y dónde es el campamento? El instinto de supervivencia tiene que venir a nosotros. El campamento es donde están los métodos de Dios. Y a ti, y tú acoges al desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. No tengamos vergüenza, hermanos míos, de ir en llanto al Señor, reconociendo que todo lo hemos estado haciendo mal. No tengamos vergüenza de vivir pidiendo consejos a un consejero que va a aplicar la palabra de Dios para ayudarnos en ese problema específico. Pero regresemos a la trama bíblica. Veamos cómo se comportaron en esta situación los leprosos. No olvidemos, es casi seguro que en el alma de ellos, por el posible desprecio de algunos, que algunos religiosos le daban, qué triste, ¿no? Cuando un hermano está caído, ¿no? Y los religiosos comienzan a mirar, ¿no? Sobre el hombro, ¿no? Ya. Y esta situación era común, y aún lo es. Y aún lo es. Pero es casi seguro que estos leprosos, ustedes han visto las historias bíblicas, ¿no? Leprosos, aléjalo, vete, y les tiraban piedras. ¿Eso no resiente el corazón? Resiente el corazón. Resiente el corazón. Pero estos leprosos, ¿no? Proceden sin importar las posibles heridas emocionales que tienen, los sentimientos encontrados que tienen, proceden como dice las Escrituras. Versículo 8 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Espero, hermano mío, que consideremos, ¿no?, que todo lo que hicieron fue lo normal ya. Porque hay hambre y está carajo. Lo primero que va a hacer, como y bebo, ¿no? Hasta hartarme, ¿no? Y después, ¿qué más haríamos? Bueno, vamos a borrar pan para mayo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, nadie es dueño de esto, entonces mejor lo guardo, ¿no? Si lo han dejado, ahí está. Y guardaron oro, plata, vestidos, en sitios secretos, ¿no? ¿No? Pan para mayo. Pregunto, ¿usted no haría lo mismo? ¿Usted no haría lo mismo? Yo creo que sí, ¿no? Pero vamos a ver qué más hicieron, ¿ya? Porque démonos cuenta, el pueblo que está con el rey no discierne. El mismo rey quiere matar al profeta. Y estos que son los leprosos, vamos a ver cómo ellos comienzan a desarrollar su mentalidad. Versículo 9. Dice: luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos, escúchenme, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Los leprosos, hermanos míos, pertenecían al pueblo judío y sabían la voluntad de Dios. Al declarar, si callamos, nos alcanzará nuestra maldad, estaban afirmando que ellos sí sabían lo que a Dios le agrada, sí sabían lo que a Dios le desagrada. Y está cantado que ellos comprenden de que primero yo, segundo yo, tercero yo, sin importar que tenga heridas emocionales, sin importar que al otro lado sea una persona que me flagela, no es del agrado de Dios. Santiago, muchos años después, revelándolo a la voluntad divina, diría: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, no podemos permitir que los dolores del alma, no podemos permitir que los resentimientos nos alejen de hacer lo bueno. En este caso de ellos, hermanos míos, de hecho tenían heridas emocionales, ¿no? Y de hecho también tenían una ambición, ¿no?, natural de proveerse más allá de lo saludable, ¿no? Pero ellos se doblegan. ¿Por qué se doblegan? Porque ellos saben la voluntad divina. Ellos superaron ese deseo
¿ya? Natural del viejo hombre de no caminar al bien, y tomaron la decisión correcta. Ellos, hermanos, comprendían que también eran mensajeros de buenas nuevas. Ellos lo están escribiendo, ¿no? No podemos callar ahora que hay una buena nueva. ¿Qué es una buena nueva? Una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Era vox populi, que el profeta está hablando, que Dios va a tener misericordia ese día. Y ellos comprendieron eso, que lo que estaba ocurriendo no era casualidad, no era suerte, era parte del trabajo, el trabajo de misericordioso de Dios para mantener a ese pueblo que los flagelaba, que los trataba mal. Y ellos se sometieron a la voluntad de Dios e hicieron lo que tenían que hacer. Verso 10, verso 11. Dice: vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos, atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Hermano, del mismo modo debería comportarse todo aquel que es integrante de la iglesia del Señor. Hermano, no debe interesar nuestros sentimientos, no debe interesar nuestras ambiciones, no nos debe interesar si ya una persona nos ha fallado. No debemos pensar en nada de eso, hermanos míos. Nosotros, la verdad, que deberíamos tener esta actitud de los leprosos. Esto debe ser propio para nosotros. Debe ir más allá de nuestra conveniencia. Debe ir más allá de lo que a nosotros nos parece. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor morimos. Y el negar, hermanos míos, la verdad es de Dios, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque ellos dicen claramente, si callamos, nos va a alcanzar nuestra maldad. Hermanos míos, hay gente que sufre. Y usted puede ser la persona que está originando ese sufrimiento. Y yo estoy convencido, porque yo conozco la misericordia de Dios, que más de una vez usted ha escuchado un mensaje que justamente ataca eso que usted está haciendo. ¿Por qué lo sé? Porque a mí me ha ocurrido. Si tenemos instinto de supervivencia, tenemos que cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque no somos un islote. Hay personas que dependen de nosotros. Tenemos que intentar mejorar. Tenemos que comprender, hermanos míos, que estos leprosos es una representación de todo creyente sabio. De todo creyente que no se cree limpio. Que se sabe que tiene pecado continuo. Que se sabe que es menospreciado. Que se sabe que de repente no le tienen en mucha consideración. Pero que sabe que tiene un trabajo por hacer. Y el trabajo que tenemos que hacer es multiplicar misericordia. Versículo 13, versículo 15. Dice: dice: y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que no han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando haya salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Hermanos, miren, cuando ellos comparten la buena nueva, el rey desconfía, ¿ya? Ahora, ¿por qué desconfía? Él no es un hombre de fe, pues, ¿no? Y los hombres que no tienen fe, ¿saben qué hacen? Confían en su raciocinio, pues, ¿no? ¿Ya? No, yo me las sé todas, pues. ¿Ah? Yo me las sé todas. No, yo mismo soy. Yo mismo soy. Entonces, en sí este hombre lo que está diciendo, no, la estrategia guerrera de los asirios es superior. ¿Ya? Y no, está discerniendo. ¿Por qué no está discerniendo? Porque un día atrás, el profeta, usando la palabra del Señor, le está dando la esperanza. Y cuando un profeta hablaba, hermano, ellos sabían quién era Eliseo. Y sabían que su palabra se iba a cumplir. Pero cuando una persona no discierne, puede escuchar desayuno, almuerzo, comida. Puede escuchar prédica tras prédica, consejería tras consejería. Puede leerse toda la Biblia, pero no va a dar su brazo a torcer.
porque no discierne. No discierne. Y esto es lo que está pasándole a este hombre, ¿ya? Pero aunque sea en su análisis, hermanos míos, él no está contendiendo con la palabra del Señor. ¿Y saben por qué? Porque simplemente no discierne. Pero el que sí está contendiendo contra la palabra del Señor es el consejero. Porque cuando Eliseo habló, el rey no dijo nada. Nadie dijo nada. El que contiende es el otro. Burlonamente habla de la profecía de Eliseo. Verso 13, verso 15, dice. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaban llenos de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Él, para asegurarse, manda a sus sirvientes a constatar, y le dan la grata sorpresa que las buenas noticias son verdaderas. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? 4 puntos, hermano. Verso 18, verso 20. Dice: aconteció pues a la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seás de cebada por un siclo, y el seá de flor de harina serán vendidos por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? O sea, como dice, Jehová no va a poder. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. ¿Qué podemos aprender, hermanos míos? Que se cumpla la ley, la profecía de Eliseo, con lo cual se confirma la voluntad de Dios por intermedio de la persona que debería cuidarlos. ¿Por qué? Porque un profeta, hermanos míos, declara la voluntad de Dios, no declara lo suyo, ¿ya? Porque si un profeta declara lo suyo, es que se está soldando a un puesto, se está soldando a una ventaja. Y predicar o aconsejar según la palabra del Señor, escúchenme, ¿ya?, es crearse enemigos. Decirle a una persona: estás haciendo esto, esto te puede suceder, esto es lo que tú estás ocasionando en tu casa, es crear enemigos en el negro corazón. Pero un profeta, un predicador, un consejero está para decir la verdad. Con lo cual debemos aprender, hermanos míos, que cualquiera que se autoproclame profeta del Altísimo y entrega una profecía de lo que ha de venir, tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Y cuando uno se proclama una profecía? Simple. Cuando usted va en consejería con un consejero calificado que le dice: esto es así, y después dice: no, pero no, sigue nomás haciendo eso, no pasa nada, es tremendista, no pasa nada. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted está que se autoproclama consejero del Señor. Usted está dando una falsa profecía. Porque si la palabra del Señor dice una cosa, hermano mío, no vaya en contra de eso. No vaya en contra de eso. Porque puede hacer desgracia para su vida y desgracia para sus seres queridos. Hermanito, cuando una persona está confundida y atrapado por una ciencia ajena a la de Dios, simplemente se está erigiendo como un falso profeta. Y debemos tener cuidado, ¿ya? Desde antiguos los profetas de Dios no solo han profetizado sobre las cosas por devenir, sino enseñan la voluntad de Dios por reiteración. Se repiten y se repiten y se repiten las enseñanzas escriturales con diversas palabras, con diversos tonos, con diversas figuras literarias, pero la palabra del Señor es la misma. Nunca va a cambiar. ¿Saben por qué a veces no le piden consejos a un varón de Dios o a una dama que maneja bien la palabra de verdad? Porque usted ya sabe lo que le va a decir. Porque usted ya sabe lo que va a escuchar. Y usted ha decidido hacer como le place. En este caso, el que ridiculiza la palabra del Señor es el mismo creyente. Y no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Lo que sí sabemos, hermanos míos, es que la misericordia de Dios es nueva cada día.
Y la misericordia de Dios empieza el primer día de la semana. ¿Y dónde empieza? Con la prédica. Porque Dios nos da oportunidad para rehacer el camino. ¿Qué es lo que más podemos aprender? Versículo 17. Dice, perdón. Se me salió, a ver. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendía con él. Hermanos, perdón lo que voy a decir, pero el que en su estupidez intenta confundir y esperar desconfianza a la promesa de Dios, este hombre fue muerto. Y recordemos lo que Dios dice, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando Eva no murió? Cuando dijo, no, pero Dios ha dicho que si comemos moriremos. Y Eva comió, ya. Y no murió, ¿no? Eureka, ¿no? Pero lo que olvidó Eva, de repente Adán no le había enseñado, que el Señor es soberano y Él ve cuándo va a cumplir el castigo. O sea, hay veces no ocurre conforme uno hace. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Sansón? Sansón era profeta. Él era juez. Y él sabía claramente que no debía mezclarse con mujeres que eran de otros pueblos. Pero se metió con una y no le pasó nada. Se metió con la otra y no le pasó nada. Ah, no me va a pasar nada. Se metió con Dalila. Terminó esclavo, ciego. Y su única salida fue la muerte. Para recuperar su dignidad. Y dijo, muera Sansón y mueran con él los filisteos. Hermanos, Dios decide cuándo castiga. Dios decide cuándo baja la mano. Nosotros, hermanos, no debemos jugar con la misericordia de Dios. Debemos comprender, hermanos míos, que Dios arma planes de misericordia por intermedio de un solo hombre. Miren, no sé cuántas personas habrá acá, pero cada uno de ustedes está dentro de los planes de Dios para que la misericordia que Él va a hacer con cada uno de ustedes lo extiendan a los demás. Y el que se opone a esa misericordia, a ese plan macro de Dios, no es el demonio el que lo puede neutralizar. ¿Ya? No es el demonio, no son los incrédulos, es uno mismo. Cuando uno no comprende que el leproso somos nosotros, hermano. El Señor no ha venido por sano, ¿no? ¿Sí? ¿Por quién vino? ¿Por quién vino, hermano? Ya. Burlan de la palabra del Señor, somos
Ah, ya, le dije, hermana. No comprende ella. No comprende. Y hay muchos que no comprenden, ¿ya? Hermanos, cuando usted quiere algo de otra persona, ustedes preocupen de esa persona. Primero cambiemos nosotros. Porque con nosotros es con que empieza la misericordia. Con nosotros es como empieza la misericordia. Hermanos, la maldad del demonio quiere destruir familias, quiere destruir la iglesia. Y Dios, por intermedio de cada uno de nosotros, va a extender las bendiciones. Hermano, el leproso es usted. El leproso soy yo. Que hemos sido despreciados porque seguimos el camino del Señor Jesucristo. Nosotros somos los enfermos. Nosotros somos los que discernimos. Nosotros lo que vemos por el instinto de supervivencia, cómo podemos salvarnos nosotros. Podemos apreciar cómo podemos salvar a nuestros seres queridos. Y nosotros tenemos que dirigirnos al campamento que Dios nos dice que tenemos que ir. ¿Y saben cuál es el campamento de que Dios nos dice que debemos ir? El campamento donde están sus métodos, donde está su misericordia. No se fije en lo que hace su vecino. No se fije en lo que hace una persona que le ha hecho daño. Fíjese en usted, que usted y mi persona somos los que podemos multiplicar la misericordia. Hermano, Dios castiga como le place. Y como le place da misericordia. Y nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos míos, de estar pensando, yo no tengo necesidad. Repito, y ojalá que esto se grabe en su corazón. Usted es el leproso. Yo soy el leproso. Y cuando nos dimos cuenta que estábamos rodeados de pecado, es cuando nos fuimos y le decimos, Señor, queremos que nos salves. Queremos ser de tu familia. ¿Ha dejado usted de ser leproso? ¿Ha dejado usted ser considerado un menospreciado? Yo creo que no. Porque según la Escritura, todos los que siguen al Señor Jesucristo son los menospreciados del mundo. Usted sigue siendo un menospreciado del mundo. Sin embargo, usted y el predicador las ha entregado, tenemos que aprender a entregárselas a otros. Hermano mío, no lo tome insulto. El leproso es usted. El leproso es el predicador. Que discernimos y tenemos un mensaje que darle de salvación al mundo. Pero a veces las palabras se las lleva el viento si nosotros mismos no queremos cambiar. Yo los invoco en el amor del Señor Jesucristo. Que aprendamos del ejemplo de los leprosos y luchemos por esa misericordia que puede ser reproducida por intermedio nuestro. Por intermedio nuestro. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Fuerte su palabra, Señor. Y la verdad que usted como soberano, usted verá qué hace, Señor, con aquellos que se oponen a la palabra del Señor. Usted verá qué hace con aquellos que quieren que los demás no tengan esa misericordia suya, Señor. Y que ridiculizan su palabra, Señor. Que se burlan de su palabra. Que desprecian su palabra. No permita que seamos como el príncipe, Señor. Permita que seamos como los leprosos. Que sabemos lo que somos. Sabemos que pecamos más de lo que quisiéramos, Señor, pero que tenemos un mensaje, un destino de multiplicar bendiciones por donde nosotros vayamos. Ayúdenos, Señor, para empezar con nosotros mismos. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.